estemos totalmente seguros de lo que estamos diciendo está en la palabra de Dios, es lo que la palabra de Dios está enseñando. Es muy triste porque así comienzan las sectas y así comienzan las divisiones en las iglesias. Cuando algunos empiezan a hablar cosas quizás bonitas, quizás interesantes, pero que se salen de la doctrina bíblica de lo que está escrito en la palabra de Dios. Hermanos, la única forma de hacer bien las cosas es que tengamos entonces el conocimiento bíblico. Para eso hay que dedicar tiempo a la palabra de Dios. Para eso hay que estudiar la palabra de Dios. Para eso hay que discipularse. Para eso hay que estar embebido para que de una forma espontánea ese conocimiento que está en nuestra mente y que hemos aprendido y que está en nuestro corazón, cuando hablemos en ese marco de lo que es la sana doctrina, de lo que es lo que realmente el Señor enseña. Y tenemos que ser muy cuidadosos en eso. No hay manera de que siempre andemos, a pesar de que ahora la tenemos la Biblia quizás en nuestros teléfonos inteligentes estos, pero no hay manera de que siempre tengamos el recurso de buscar lo que la palabra del Señor dice, sino que es algo que tenemos que saber, que tenemos que conocer. Cuando hablamos tenemos que estar embebidos en esa palabra para que lo que digamos no se salga de eso. De otra manera, no estamos actuando bien. Lo que hablemos el Señor no lo va a agradecer. Es más, va a agradecer que nos callemos la boca. Que nos callemos la boca. Que hablemos con la autoridad de quien habla, no con la autoridad de que lo pienso yo, que ese es mi criterio y así pienso, sino lo que la Biblia enseña. No creo que no hay expresión más linda de un cristiano cuando está hablando de cosas espirituales de decir la Biblia dice, la Biblia enseña y citar la palabra de Dios. Eso hay que sustituirlo por yo creo que. A mí me parece que. Mi idea sobre este asunto es, porque a fin de cuentas nuestras ideas pueden ser muy bonitas, pero pueden estar equivocadas. Hay muchas personas muy comprometidas, muy sinceras, en una gran mentira y la han seguido toda la vida. Cuando nosotros hablemos es bueno que sea fruto, que sea resultado de que somos conocedores de la palabra de Dios y de lo que hablamos sea parte de su doctrina. Nuestra iglesia tiene una misión amplia de actividades misioneras y de cosas así. Todo eso que se está haciendo, si no se hace bajo los fundamentos bíblicos de la palabra de Dios, eso es espuma, eso se va a ir, eso no interesa. Podemos hacer muchas cosas que llenen la iglesia, posiblemente sí. Pero hermanos, yo prefiero llenar la iglesia de personas salvas, que conozcan la verdad, y eso es cuando se predica el evangelio. Ahora, aquí está hablando de lo que tú hables, pero inmediatamente habla acerca de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, y empieza a hablar de los adultos. Y es interesante porque los adultos tenemos que dar ejemplo siempre. Y vamos a ver ahí los versículos, comenzando en el versículo 2. Tito 2, comenzando en el versículo 2 hasta la primera parte del versículo 4. Y dice así, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Estuve leyendo un comentario bíblico acerca de qué significa aquí la palabra anciano. Para nosotros un anciano es un viejito que anda con un bastón. Pero no está hablando aquí de eso, ni tan siquiera esta traducción que ha puesto aquí anciano habla de personas de la tercera edad, como el caso mío que ya pasé los 60. No está hablando de eso. En este momento, en esta cultura, la palabra usada ahí en el Nuevo Testamento habla de una persona ya adulta. Está hablando de una persona que ya se casa, que ya tiene una familia o que está en edad de casarse. No todos los que tienen edad de casarse se casan, pero que tienen a esa edad que ya puede tener familia, ya esa es para ellos una palabra adulta, es la palabra usada aquí. Hay otra palabra para ancianos, que es la palabra presbítero, que está hablando de pastores. No tiene nada que ver con la edad, aunque casi todos ellos sí eran personas mayores, pero hablaba de una posición en la iglesia, no es la palabra usada aquí. No usa la palabra presbítero, usa la palabra en cuanto a la edad. Ahora, ¿qué está hablando aquí de los adultos? De los que ya no somos jóvenes. Aunque algunos seguimos siendo jóvenes por dentro, pero no está hablando de la realidad, de los años que nos han pasado por encima. Dice que debemos ser sobrios. Y mirando el diccionario,
Sobrio es una persona moderado que carece de adornos superfluos. Quiere decir alguien que no es, que tiene valores internos, que actúa actuando bien, actuando correctamente, actuando de una forma madura. Así que realmente aquí no se está refiriendo solamente a la doctrina que debemos de actuar bien, sino en todo aspecto de la vida, que es lo que otros están mirando en nosotros, en los adultos que tienen los ojos puestos en nosotros. Ahora, como una persona adulta es sobria, ve las cosas como son y no se afana quizás a tradiciones y por eso resiste tanto cualquier cambio, aunque sea positivo. Algunas veces por ser adultos nos agarramos a nuestros gustos sin darnos cuenta que hay cosas que pueden ser distintas siempre y cuando no cambie los principios. A veces, debido a que ya tenemos varios años, creemos que lo sabemos todos y las apreciaciones personales nuestras le damos un valor más grande quizás que lo que la Biblia enseña. Una cosa linda de una hermana que tuvimos aquí en la iglesia hace muchos años. Bueno, acabamos de despedir a nuestro hermano Damián Mestre, un muy querido hermano en la iglesia. Bueno, la mamá de él, Adela, vivió casi 100 años, creo que fue 99 años. Y ella usaba una expresión muy bonita que a mí me gustaba mucho escuchar de ella, pasado ya los 90. Y más de una vez me interrumpió, no en el culto, pero sí en un estudio, me decía, pastor, dígame, eso yo no lo sabía. Eso es nuevo para mí. Y lo voy a poner en práctica, pastor. Y ella lo hacía, yo creo, intencionalmente, como para decirle al resto de la gente, si yo que tengo 90 años, estoy entendiendo que es algo nuevo y lo voy a poner en práctica, todos los demás debieran hacer lo mismo. Y yo digo que esa es una actitud correcta de ser sobrio. Hay una forma a veces los adultos que queremos ser tan sinceros que somos indiscretos, somos impertinentes. Y yo creo que es algo que debemos de aguantarnos de ese derecho que nos dan los años o las canas. Quien tiene canas, bueno, yo tengo canas, pero quiere decir quien se le ven más las canas, decir tengo el derecho de ser impertinente. No, sé sincero pero con cuidado. Ser sobrio es actuar medidamente. Muchas veces queremos exigir a los jóvenes que ellos sean así y nosotros no lo somos. También dice que seamos serios, dice la palabra, el texto que leímos. Ahora, ser serio no significa tener cara seria. Aquí está hablando de ser real, de ser verdadero y sincero, esto lo dice el diccionario, ¿okay? Sin engaño o burla, sin doblez o disimulo, sentado en las acciones y en el modo de proceder, ser sentado. Así que no es tener mal carácter, ser serio, o tener siempre una cara que parece que estamos bravos por algo. No, al contrario. Es una gran bendición, hermano, ver ancianos, ver personas mayores sonrientes. Eso enseña mucho a los que vienen detrás de una vida que realmente está disfrutando a Jesucristo. De una vida, quizás los achaques que nos caen por los años, quizás los problemas que podamos tener, pérdidas de seres queridos, algunos son viudos, algunos han tenido problemas en sus vidas en el pasado. Pero una persona adulta que mantiene esa sonrisa y ese gozo es un mensaje. No tiene que decir mucho, eso ya es un mensaje. Así que no significa ser serio, no significa no ser sonriente, no tener gozo, sino dar ejemplo. Hay cosas como la puntualidad, como quedar bien, como ser confiable, como ser una persona a la cual uno se puede llegar y va a ser una persona discreta. Todo eso incluye ser serios y eso es parte de lo que una persona adulta debe ser en la iglesia para actuar con integridad, para que el resto de lo que hagamos realmente lo hagamos bien. Dice aquí ser prudente, dice el texto. El diccionario dice actúa con moderación y cautela. Así que es bastante normal en los adultos, a veces, no todos, ser un poco indiscretos y decir las verdades. No, debemos de ser prudentes. Nuestras palabras pueden herir, sobre todo aquellos que son más jóvenes. Ser prudentes, ser sabios en el trato a los demás. Dice después también que debemos de ser sanos en la fe. Saludables, sanidad. Pero bueno, la parte física se va de nuestras manos, excepto las pastillas que tomamos y los ejercicios que hagamos y la buena forma de comer. Pero hablando del punto de vista, dice, de la fe, tiene que ver con algo saludable interior.
Hermanos, porque tengamos tiempo y porque seamos mayores o porque conozcamos mucho por experiencia, no implica que debemos de no ser cumplidores con el Señor en cuanto a la disciplina espiritual. Otro ejemplo en nuestra iglesia de una hermana que falleció hace muchos años. Solamente los antiguos la recuerdan, se llama Dulce Puerta. Y esta hermana que no venía a la iglesia porque no oía absolutamente nada, hermano, pero cuando digo nada es nada. Pero esta hermana, totalmente sorda, tenía la virtud y la bendición de estudiar la Biblia y aprender textos de memoria. Hermanos, yo la visitaba y me podía recitar prácticamente todo el libro de los Salmos. Mira, pastor, ya estoy por el Salmo 119. ¿Quiere que se lo diga? Espérese, hermano, no tengo mucho tiempo. Pero, hermano, ese deseo de aprender definitivamente le daba cierta sabiduría. Hermano, en el boletín de antes, ya en este no lo estamos haciendo, había una sección que se llamaba el Buró del Pastor. No sé si recuerdan eso, y yo ponía algunos criterios, algunas cosas. Y esa hermana, cuando yo la visitaba, me decía, pastor, usted está muy cargado. ¿Cómo usted sabe eso si no me ve hace tiempo? Lo leo entre líneas. El Buró del Pastor es el boletín que usted hace entre líneas. Estoy mirando que usted está cargado, descanse, cualquier cosa de esa. Y decía, ¿cómo esta mujer tiene? Y era verdad. Era verdad. ¿De dónde venía esa sabiduría? De la palabra de Dios da sabiduría. Sanos en la fe. Sanos en el amor. El amor es la expresión sana, completa de una verdadera espiritualidad. Y ser espiritual no tiene nada que ver con ser santurrón. Y el espiritual, el bíblico, es el que ama, el que se entrega. Un amor sano. Un amor que tiene compasión más que juicio. Un amor que tiene más apoyo que crítica. Un amor que tiene más entendimiento que intolerancia. Y Dios no quiera que por nuestros años ya que hemos crecido seamos intolerantes, perdamos ese sentido de ayudar, de comprender. No quiere decir que aceptemos las cosas mal hechas, pero cuando hay algo mal hecho hay una forma muy amorosa de decirlo. ¿Para qué? Para que haya solución. Uno de los graves problemas que tenemos a veces con nuestros jóvenes es que la forma en que tratamos de ayudarlo, en vez de atraer lo que hacemos, lo alejamos más. Porque venimos con crítica, venimos con juicio, venimos desde una posición donde no los escuchamos. Y esta sanos en amor implica esa actitud hacia los demás. Recuerden que lo principal, ¿cuál es el mayor mandamiento? Amor a Dios, pero también amar al prójimo. Y la forma de expresar amor a Dios es expresando amor a nuestro prójimo. Siendo adultos, eso es sumamente importantísimo. Y como sexto punto que menciona allí, dice que seamos sanos los adultos en la paciencia. Paciencia, dice el diccionario, capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Soportar algo sin alterarse. ¿Qué trabajo a veces nos cuesta a algunos de nosotros que tienen problemas con contener nuestro dominio propio y decirlo, y después tenemos que arrepentirnos de lo que decimos? Y lo cierto es que cuando soltamos la palabra ya no hay manera de volverla atrás. Ya está dicha. Es como que se riega agua, se riegó esto y ya se regó. Ya no puedes recogerla, puedes hacer algo, tratar de aliviar un poco, pero ya está hecho. Y un adulto tiene que tener, o debiera tener, por los años que ya lleva cerca del Señor, está hablando de un adulto cristiano, cerca de la palabra de Dios, que tenga la habilidad de ser paciente, de dar consejos, pero con amor, entender, buscar soluciones realmente a los problemas y no solamente criticar los problemas, dar oportunidad de rectificar a las personas, encontrar un punto de reconciliación, de paz, restaurar, ser amistoso. Todo eso, hermanos, cuando hacemos eso en ese espíritu, lo que estemos haciendo, estamos hablando de la iglesia como adultos, va a tener fruto, va a ser bendición, porque lo estamos haciendo conforme a la palabra de Dios. Esto que estoy leyendo es palabra de Dios. Amén. ¿Cómo debemos de tratar? ¿Cómo debemos de hacer las personas adultas? Léalo y practíquelo. Practiquémoslo, porque ahí en ese grupo estoy. Practiquémoslos, pongámoslos en práctica. Más adelante habla de las adultas. Habla de las mujeres, versículo 3.
Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, una palabra más moderna sería aquí chismosa, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, la primera parte del versículo 4. Así que aquí está hablando de estas mujeres adultas, llaman ancianas, pero ya dijimos que el concepto aquí no es una ancianita de la tercera edad, sino ya una mujer adulta. Deben ser reverentes en su porte. Ya que está hablando de mujeres que ya son madres o esposas y deben de tener mucho cuidado de cómo expresan en su forma de vestir, en su forma de actuar. Estoy hablando externamente. Muchas veces la forma en que estamos y nos mostramos al mundo está reflejando algo que hay por dentro y eso hay que cuidarlo. Así que reverentes, discretas, que reflejen, hermanos, reflejen lo que hay en el corazón. Yo no soy de esas personas, y ustedes lo saben seguramente, que están muy al tanto de esas cosas, cómo te vestiste, que si tienes el vestido muy corto, que si tienes esto, que tienes lo otro. Realmente, como para mí son cosas secundarias, a veces peco, la verdad reconozco, de no estar al tanto demasiado de esas cosas. Pero hermanos, bíblicamente es importante. Y la mujer debe tener cuidado de ser reverentes en su porte y reflejar realmente que como ellas se vean, reflejen que son mujeres que tienen a Dios en su corazón, que respetan a su familia y que tienen las cosas bien puestas en su vida. Sabemos que alguien puede estar muy, hermano, y por eso yo rechazo un poco este tema. ¿Por qué? Porque me he encontrado con tantos falsos cristianos, hipócritas, lejos de la verdad, las mujeres sin pintarse, un vestido por allá abajo, parece que vinieron de no sé de qué siglo, y piensa que porque tienen eso exterior ya resolvieron el problema interior. Y quizás por rechazo a eso me voy un poco en el otro extremo. Pero lo cierto es, hermanos, que enseña la Biblia, hermanas mayores, bueno, hermanas adultas, que deben de ser reverentes en su porte. Y yo lo que les llamo la atención en esto es, oren y pídenle al Señor, cada hermana, que les muestre realmente la forma correcta de ser reverentes en su porte, en la forma en que son. También dice no calumniadoras. Algo terrible que hace daño es el chisme, comentarios de otras personas y cosas así que hacen tanto daño. Yo sé que las mujeres le dan más famas de esto, pero yo en mi experiencia sé que hay tantos hombres chismosos como mujeres, tristemente. Pero aquí está hablando de que no sean calumniadoras. Solamente, hermanas, hablen lo que sea constructivo y edificante. Ni tan siquiera que sea una verdad. Aunque no sea una calumnia, aunque sea una verdad referente a otra persona, si no es constructivo, si no edifica, ¿para qué comentarlo? ¿Para qué decirlo? ¿Para qué hablarlo a una tercera persona? ¿Por qué? ¿Por qué comentar? Mucho menos si es mentira. Aparte, generalmente cuando comentamos de algo, ¿qué cosa es? Algo que hemos escuchado. ¿Usted le consta? ¿Usted lo vio? ¿Usted estaba ahí? Ah, no, lo dijo otra persona. Hermanos, pero en este caso sobre todo hermanas, y ahora con el celular arriba, imagínese usted. Usted se imagina una hermana que trabaja, yo conozco una, que se demora media hora para llegar al trabajo, que tiene media hora para hablar por teléfono. Y si tiene un aparatico, un YouTube de Bluetooth, mejor todavía. Manejando, ya usted sabe, dándole ahí a la sin hueso. Hermanos, hermanas, hay que tener cuidado, seamos discretas. No edifica, puede echar a perder todo el trabajo que han estado haciendo. Trabajo que han estado haciendo con sus propios hijos. Seamos, o sea, en este caso, cuidadosos. Dice, no esclavas del vino. Y bueno, aquí el alcohol, una dependencia terrible que ninguna hermana, yo no sé si en la iglesia de Tito había algunas hermanas ahí que les gustaba subir el codo, pero bueno, está hablando aquí de que no sean dadas al vino o esclavas del vino, esclavizarse de eso. Pero hermanos, yo creo que no solamente hace daño a la mujer cuando se hace esclava del alcohol, que quizás no sea lo más común entre nosotros, digo yo, pienso yo,
Pero quizás nos esclavizamos de otras cosas que igualmente son viciosas y dañinas. Y que pueden ser dañinas a nuestra mente, a nuestro corazón. Es tan hermoso, hermanos, y de esas hermanas hay aquí en la iglesia tantas, que usan su tiempo para visitar enfermos, para ayudar a un anciano, para ayudar a un niño, para consolar a una mujer que ha sido abusada o abandonada o que esté sola, o una mujer que esté sufriendo y que esta hermana tenga el tiempo para ir y visitarle. Yo diría, honestamente, que cualquier cosa que esté usando el tiempo que sea improductivo, que no ayude para nada, sino que sea destructivo y evite que tengamos tiempo para hacer estas cosas, es un vicio. Es algo que debiéramos de rechazar. Sea la mejor novela del mundo. Yo me quedo asombrado que hay novelas esas que duran 2 horas. 2 horas, hermano, seguidas. ¡Bum! ¡Bum! 2 horas. Yo digo, ¿puede estar la persona sentada 2 horas viendo eso? Perdonen, hermanos, perdonen. Pero entonces quizás no hay tiempo para orar, no hay tiempo para visitar, no hay tiempo para atender a una persona. Yo diría aquí no esclavas del vino, yo añadiría entre paréntesis, ni de ninguna otra cosa que no edifique y que me quite el tiempo para hacer la obra del Señor. Amén. Amén, hermanas. Amén, gracias. Dice, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes. Qué lindo es, qué precioso es que las hermanas adultas tengan la iniciativa de conversar, de dar buenas enseñanzas, no solamente lógicamente con el ejemplo, que es lo más importante, pero también con una conversación sana. Y yo animo a las hermanas adultas que hagan eso. Yo sé que no siempre los jóvenes están dispuestos a escucharnos, yo lo sé. Pero qué lindo es buscar el momento para compartir estas ideas y estas experiencias y estas bendiciones con nuestros hermanos jóvenes, en este caso hermanas a mujeres. No siempre es sano que un hombre, que un pastor o que un líder esté hablando con las jovencitas, con las muchachas, y para eso las hermanas es tan importante que lo hagan en confianza, con amor. Pero hermanos, hermanas, para eso no solamente tiene que haber el deseo y sacar el tiempo, sino la pasión por hacerlo. Y lo cierto es que a veces estamos tan enredados, y ahí, hermanos, el primero que peca soy, que se nos olvidan cosas esenciales que tienen que ver a veces hasta con nuestros propios hijos. ¿Sí o no? Nuestros propios hijos. Pero aquí está hablando el apóstol a las hermanas de esta iglesia, al pastor Tito, que las anime, que las instruya de que saquen tiempo no solo para sus hijas y sus hijos, sino para las otras jóvenes de su iglesia, porque eso es importante. Después habla ya de la mujer, ya no solo de la mujer mayor, adulta, sino de la mujer en específico, en este caso las esposas y las madres. Y esto es específico para ella. Vamos a ver qué dice la segunda parte del versículo 4 y el versículo 5. Dice, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas en su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo hice aquí la división porque definitivamente estaba hablando de personas mayores, pero ahora aquí se dirige no tanto a mayores, sino a cualquier mujer que esté casada y que tenga hijos. Dice que deben de amar a sus maridos. Y el amor verdadero, ahí en 1 Corintios 13, lleva muchas cosas lindas de acciones. El amor bíblico no es un amor de sentimiento, es un amor de compromiso. Recordemos ahí en 1 Corintios, no lo vamos a hacer ahora, busque en su casa 1 Corintios 13 para que recuerde qué es amor. Cuando faltan esas cosas no hay amor, hermanos. No digo, yo te amo pero no puedo hacer esto por ti. No, no hay amor. El amor es eso. El amor no es un sentimiento. El amor son acciones que están descritas en 1 Corintios 13. Por eso, todo el llamamiento a la mujer que ame a sus esposos, aunque sabemos que el mandamiento de amar va más al hombre que a la mujer, pero ese amor que lleva a admirar, a hacer algo por su esposo, que lo ayuda
a tener la posición de líder que necesita ser. Dice también amar a sus hijos. Y yo que diría, eso está de más. Es muy, bueno, existen casos, pero son casos tan extraños de mujeres que no amen o de madres que no amen a sus hijos. Pero hermanos, bíblicamente hablando, por eso es tan importante siempre volver a la Biblia, volver a la Biblia, volver a la Biblia. Amor a nuestros hijos es igualmente más que un sentimiento. Más que estar dispuestos a morir por ellos, que estamos dispuestos a morir por ellos. Más que dar nuestra sangre. Implica hacer cosas que llevan disciplina y amonestación, bíblicamente hablando. Quiere decir que una mujer, una madre que ama a sus hijos para hacer las cosas íntegramente delante del Señor, bien hechos bíblicamente, tiene que aplicar disciplina cuando ésta es necesaria. Hermanos, ustedes saben parte del ministerio, aunque ahora está un poco, oren por eso, porque han puesto un poco más de trabas para entrar en la cárcel ahí indicado. Por alguna razón se han multiplicado los problemas para poder llegar, no es como antes. Pero una de las cosas que yo he podido ver en esa cárcel, de tantos jóvenes presos allí, es que la mayoría de esos jóvenes vienen de hogares donde no existió esta disciplina. Claro, muchos de ellos eran porque no los querían y no los atendían. Pero muchos de ellos eran porque los querían mal. Los querían mal a un punto que le dejaban de hacer todo lo que ellos querían. Y crecieron con el concepto que se pueden salir de las suyas cuando rompen la ley. ¿Y cuál es la primera ley que una persona rompe? Bueno, primero es contra Dios, porque eso va con el pensamiento. Pero después de Dios, ¿cuál es la primera regla que todos nosotros rompemos? Las de la casa. Ordena el cuarto y no lo ordené, a ver qué pasa. Tiene que llegar a las 9, pero llega a las 9:30. No hagas esto, pero yo no lo hago. Haz la tarea, pero no la hice. Las primeras reglas y las primeras leyes que rompemos todos nosotros en nuestra casa. Y un verdadero amor de madre no quiere que su hijo termine en la cárcel, amén. Por consiguiente, tiene que enseñarle desde chico que cuando se rompe una ley hay malas consecuencias. Y eso se llama castigo. La madre que ame tanto a sus hijos que no lo castiga, no lo está amando bíblicamente. No digo que no lo ame, no lo está amando bíblicamente. Porque la Biblia enseña la disciplina. Dios mismo nos disciplina, amén. ¿Hay amor más grande que el amor de Dios? Dios nos disciplina a nosotros, ¿sí o no? Dice la palabra que Dios al que ama castiga. Disciplina. Y para eso es importante las madres cristianas que amen, pero de la forma bíblica. Dice, sean prudentes, actuar con moderación. Significa eso, diccionario. Actuar con moderación y cautela. Ser prudentes edifica su casa. Para eso, su relación con Dios tiene que ser grande y de servicio. Cuando los hijos, cuando el esposo, cuando la casa ocupa el lugar de Dios y no queda tiempo para una vida devocional, para servir al Señor, las cosas andan mal en esa casa. Su relación con la pareja, para ser prudente, significa dando al esposo su lugar de cabeza del hogar. No es algo que el esposo deba de exigir y debe estar cada rato recordándolo. Debiera ser que es lo que la mujer entrega con amor a su esposo. Eso es ser prudente, eso evita conflictos. Su relación con los hijos, su autoridad, pero al mismo tiempo comprensión, poderlos escuchar. Todo eso implica ser prudente. No es fácil. Claro que no es fácil, pero es posible bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Dice ser castas. Y lógicamente la pureza en la relación, aquí está hablando principalmente para mujeres casadas, tan importante la honestidad de la esposa. Dice cuidadosas de su casa. Así que cuidar su casa no solamente lógicamente en lo material o en la limpieza, en el orden, pero en el bien emocional. Los problemas que tengamos en nuestro trabajo e inclusive con nuestra pareja no deben ser llegados al resto de la familia. Histerias, caprichos, antojos, todas esas cosas deben quedar afuera por obediencia al Señor. Debemos entender que todas esas perretas o cualquiera de estas cosas que nos dan de ira y todas estas cosas que pueden pasar, no solo en la mujer, ¿okay? No solo en la mujer, deben ser sometidas bajo
la voluntad de Dios y someternos al Señor de una manera espiritual. Eso es ser espiritual, hermanos. Volvemos. La santurronería de pensar que espiritual es que como ando por la calle y como camino, tiene que ver con todas estas cosas cuidadosas de su casa. Habla de ser buenas, bondad espiritual, no solamente en su casa, fuera de ella. Procurar lo bueno, hermanos, significa procurar las cosas que tienen que ver con el Señor. Hermanos y amigos, esta es la palabra de Dios. Esto no es un libro religioso de los bautistas, ni de los católicos, ni de los presbiterianos. Esta es la santa palabra de Dios, revelada al hombre con un propósito. Lo mejor que podemos hacer para nuestras vidas es guiarnos por esta palabra. Es el manual de comportamiento. Y eso la mujer debe aplicarlo, y para eso debe estar cerca de la palabra de Dios, para aplicarlo en su hogar, aplicarlo en su casa. Dice, otra cosa que dice el texto que leímos, sujetas a sus maridos. Dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer que voluntariamente y con amor dé a su esposo la dirección de su hogar, que sea cabeza del hogar, eso habla por sí sola de la palabra, del poder de la palabra de Dios, porque es algo que no se ve ya casi. ¿Verdad que sí? Y hablan de que si la mujer se somete, eso es machismo, que abusa de la mujer, que una serie de cosas. No estamos hablando de abuso ni de machismo. Estamos hablando del liderazgo de la familia. Y hemos aprendido que ese liderazgo no es porque somos el señor de la casa. Somos el servidor principal de la casa. Somos el líder de la familia, los que debemos ir delante dando un ejemplo. Y la esposa debe ayudar a su esposo, sujetarse a él para que eso marche, hermanos, y eso habla por sí solo. Eso produce tanto valor en la familia que va más allá e impacta a los que están fuera. Otra cosa es blasfemia a la palabra de Dios. Eso está fuerte, ¿no? Así que una mujer que se llama cristiana, que no se someta en su hogar, sino quiere imponer y ser ella la que manda y todas estas cosas, da un testimonio tan mal al mundo que trae confusión a los que no son cristianos. ¿Y de qué clase de cristianos son esos donde existe una mujer que se dice cristiana y es así? ¿Se entiende? ¿Es lo que dice aquí la palabra o no? Amén, es lo que dice. Así que sujeta a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ahora, igualmente se dirige en un texto corto, pero muy importante, a la juventud. Y vamos a ver qué dice los versículos 6 hasta el 8. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Igualmente prudentes, uno actúa con moderación y cautela. Yo sé que la mayoría de los jóvenes, ya los estudiantes no están aquí, están en su culto. Yo sé que están dando esto mismo, así que espero que estén aprendiendo algo importante sobre esto. Pero aquí todavía hay muchos jóvenes que todavía se pueden llamar jóvenes, sobre todo matrimonios jóvenes. Hermanos, hay una cosa que deben nuestros jóvenes entender y debemos de ser tan sabios en aconsejarlos. Porque lo cierto es que muchas de las heridas que muchos de nosotros están sufriendo actualmente fueron por malas decisiones en nuestra juventud. ¿Sí o no? Muchas de las cosas terribles que han pasado y pasan en el resto de nuestra vida tuvieron que ver con las malas decisiones que tuvimos cuando éramos jóvenes. Quiere decir que es importantísimo que nuestros jóvenes entiendan lo importante que es decidir y actuar bíblicamente para cualquiera de las decisiones que están tomando a diario. Qué importante es ayudarlos en eso. Déjeme decirle a mi familia cómo funcionó y doy gloria a Dios porque funcionó. No por mérito de ninguno de nosotros. Y fue que nuestros hijos aprendieron a escuchar a la palabra más que a nosotros. Quiere decir que nuestra función como guías espirituales en nuestra familia no fue tanto a que ellos nos escucharan a nosotros y nos obedecieran a nosotros, sino que amaran la palabra de Dios, oyeran la palabra de Dios
y tuvieran temor de Dios y respetaran a Dios. Y funcionó. Porque lo cierto es que un día, y ya a nosotros nos pasó, se van a ir. Se fueron. Es parte de la vida. Crecen. Algunos se casan y se van, otros se van sin casarse, pero crecen, maduran, se independizan. Y ya no vamos a estar ahí para que estarlos guiando en lo que deben de hacer. Pero sí se van a llevar la palabra de Dios, se van a enseñar las enseñanzas del temor de Dios y el respeto a Dios y buscar en la palabra de Dios respuesta para sus vidas. Eso los va a ayudar. Y eso es quizás lo más importante que cada uno de nosotros debiera de enseñar a nuestros jóvenes. La importancia de que busquen la palabra de Dios para que no sean parte de tantos esos que andan por el mundo marcados en sus mentes, en sus vidas espirituales, para siempre. Y esa solución está en Jesucristo. Pero Jesucristo, cuando se empieza desde joven, es una doble bendición. Muchos de nosotros quizás ya aceptamos a Cristo, pero ya no podemos borrar las cicatrices y las heridas. No podemos borrarlas. El Señor las cura, el Señor nos da paz, sí, pero las cicatrices siguen ahí. Y debemos de ayudar a nuestros hijos para que eso no ocurra. Ayudarlos realmente. Hermanos, no como jueces. Yo me he dado cuenta de algo, por lo menos en mi experiencia, los sermones están muy bonitos para el domingo en la iglesia. Pero sentar a una persona y meterle un discurso ahí, te portaste mal y meterle otro discurso, no siempre funciona. Hay que buscar métodos en los cuales ellos aprendan principalmente con nuestro ejemplo. Sí, claro, también con palabras, pero con nuestro ejemplo y motivarlos a que sean parte. Que sean parte de nuestras experiencias. Yo doy gracias a Dios porque mi papá no tuvo que enseñarme a mí que era bueno dar ofrendas a la iglesia y dar el diezmo. Él no tuvo que enseñármelo con palabras, porque lo vi escogiendo los mejores billetes de lo que recibía para entregarlo el domingo en la iglesia. Igualmente no tuve que recibir un sermón de lo importante que era leer la Biblia, porque yo sabía que habían varias horas en el día que yo no podía molestarlo porque estaba cerrado estudiando y meditando la palabra de Dios. Quiere decir que esas son las enseñanzas que son válidas y funcionan en nuestra familia. Los sermones de lo que deben hacer que nosotros no estamos haciendo, por favor. Nunca olvido una vez que tocamos una puerta, salimos aquí a visitar y fue el hijo mío menor conmigo y tocamos una puerta y aquella señora nos abrió y entramos él y yo. Él tenía quizás 9 años. Y en la conversación aquella persona estaba tan necesitada de Cristo y le predicamos la palabra, la señora aceptó al Señor, habían lágrimas en sus ojos. Cuando salimos de allí, Josué me dijo, papi, esa persona se salva. Digo, sí, hijo, fue salva, aceptó a Jesucristo. Ahora, qué manera mejor de enseñar. Y perdone que puse ejemplos propios, pero son los que conozco. Enseñar con ejemplo. Y de eso se trata a nuestros jóvenes. Que ellos entiendan lo importante, la bendición de tantas cosas que se están evitando, que no valen la pena sufrirlas. Que si queremos que no lo sufren es porque los amamos. Y queremos guiarles en una vida distinta con nuestro ejemplo. Y fíjense con el versículo 7 es lo que estamos diciendo. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Claro que aquí está hablando al pastor, a Tito, pero eso se aplica a cada uno de nosotros. Tenemos que presentarnos como ejemplo con buenas obras. Es el ejemplo de lo que significa ser fiel a la iglesia. ¿Cómo? Estando en la iglesia. Ser fiel al servicio al Señor. ¿Cómo? Sirviendo al Señor. Es la forma
de enseñanza si realmente tenemos la pasión de que no queremos que nuestros hijos se pierdan. Porque es terrible. Yo sé que muchos de los que estamos aquí o que están aquí han pasado o están pasando por esa triste experiencia. No levanten su mano, pero es así. Y quisieran echar el reloj para atrás, pero ya no hay tiempo. Pero los más jóvenes, aquí recuerden que está hablando de los más jóvenes. Y Tito era también un pastor joven. Estamos a tiempo de hacerlo y podemos hacerlo con ejemplo. Dice que es la enseñanza y usa la palabrita ahí. Enseñando, mostrando, ¿qué cosa? Integridad. Integridad. Hablábamos de eso el domingo pasado. Integridad. Esa palabra para mí es fundamental, ese principio, ese concepto. De que la persona que está hoy aquí predicando el domingo, el lunes no está maltratando a su esposa, no está mintiendo, no está robando. Porque cuando estamos haciendo eso, ¿quién es el primero que está observando eso? Nuestros hijos. ¿Y qué están diciendo? ¿Qué clase de hipócrita? Es el pastor mi papá, que es el pastor y está predicando el domingo, amor, y ve a los hermanos, besito a las hermanas, saludo a los hermanos y cuando llega a mi casa trata mal a mi mamá. Eso es falta de integridad. Y de eso habla aquí para que funcionen las cosas, para actuar bien con el Señor. No solamente hacer grandes cosas para Dios, hacer grandes cosas para Dios en el espíritu correcto de integridad, de compromiso real con nuestras vidas. El mundo está cansado de religión, pero el mundo necesita cristianos que vivan a Cristo. Amén. Personas que amen de esta manera, personas que sean íntegras en la palabra de Dios con buenas obras, enseñando y mostrando integridad, siendo igualmente seriedad, como mismo se habló de los adultos, real, verdadero, sincero, sin engaño, sin doblez, sin disimulo, sino ser transparentes. Transparentes en el estilo de vida que refleja lo que tú crees. Y esto se hace difícil. Porque ser como Cristo no es fácil, ¿verdad que no? Tú me dices, quiero ser como Cristo. Si te dan una mejilla, tú me das la otra. Ahí, un momentico, ahí no. Si te piden algo, tú lo vas a pedir o tú se lo dejas para que se quede con él. Espérate, ahí no. ¿A qué es enemigo tuyo? ¿Lo vas a perdonar? No, ahí tampoco. Entonces, ¿qué? No eres como Cristo, nada. Sinceridad, transparencia, integridad, verdadero compromiso en esto. Y yo sé que cuando hablamos de compromiso, hasta ahí llegué. Oye, tengo una cantidad de compromiso con mi trabajo, con mi casa, con esto no quiero más compromiso. Bueno, el compromiso con el Señor es que hace la diferencia en tu vida para todos los demás compromisos. Cuando tomamos en serio esto y que no es un juego, y que esto es vivir a Cristo, y que es buscar en esta palabra y vivir conforme a esta palabra, todos los demás compromisos que vamos a tener como esposo, como esposa, como madre, como hijo, como ciudadano, como trabajador, como vecino, todos esos demás compromisos que están a nuestro alrededor van a funcionar bien. Se lo digo en el nombre del Señor, incluyendo el matrimonio, sí. Quite a Cristo de su vida, empieza a hacer las cosas no conforme a la palabra de Dios, sino conforme usted cree que es lo mejor que puede hacer y va a tener crisis en el matrimonio, con sus hijos, con todo lugar. Este es el manual. Y Dios no se equivoca. Esta es la palabra de Dios. Así que ser irreprochable implica todas estas cosas. Dice palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Cuando hacemos también las cosas, los que quieren el mal para nosotros tienen que callarse la boca, porque nuestra integridad, la forma correcta de hacer la cosa les tapa la boca. Hermano, y esto lo hacemos por amor a Dios y no para impresionar absolutamente a nadie. De ahí se trata la integridad. Porque cuando cualquiera de nosotros está trabajando por ahí en otro estado y estamos en un hotel y nadie nos está mirando y tenemos el televisor ahí con HBO y cosas que podemos ver mil porquerías por la noche, nadie nos está mirando. Ahí es donde se comprueba la integridad de cada uno de nosotros.
la integridad de que vivimos lo que creemos. Termino, hermano, con esta ilustración que la leí. Y este es el caso de un hombre militar. Y este hombre recibe el anuncio de que su mujer está enferma. Él llega y la enfermedad crece y era un problema de la vista hasta que la esposa queda totalmente ciega. Él la llevaba todos los días al médico, la llevaba para acá todos los días a todas las cosas, hasta que él se dio cuenta de que ella debía de independizarse y poder vivir con su ceguera, pero ser una persona independiente. Y era difícil para él. Que ella entendiera eso sin que fuera a pensar que es que ella no la quería. Así que tenía que alimentar ese espíritu de independencia y tratar de dejarla sola un poco para que se enfrente a la vida ciega. Entonces al fin ella estuvo dispuesta a arriesgarse y empezó animándola a ir sola al metro. Él la acompañaba y yo estoy aquí, no tengas miedo. Al fin ya iba al metro y sabía dónde bajarse y estaba de arriesgarse sola. Después le ayudaba en todo este proceso hasta que le dije, ya tú estás preparada, ya puedes ir sola. Y ella con miedo al fin se atrevió y empezó a hacerlo. Pero un día ella se monta siempre en el autobús que siempre montaba y el chofer le dijo, usted es una persona muy afortunada. Le dije, ¿por qué? Dice, hay un señor militar que siempre está con usted. Él está con usted, la ve subir, sube él, la ve caminar, usted se va a trabajar. Quiere decir que aquel hombre no pudo desprenderse de no estar velando a su esposa para cuidarla y protegerla siendo ciega. Pero ella no se enteraba, ella no lo sabía. Porque el punto era ese, que ella pensara y supiera que era independiente, que podía hacerlo por sí sola. Hermanos, el amor verdadero y el comportamiento cristiano no es para que otros lo vean y nos aplaudan. Es porque nace de nosotros un amor grande y comprometido con nuestro Señor. Las personas nos vean, nos crean, no nos crean, nos aplaudan, no nos aplaudan, nos consideren, no nos consideren. Eso es secundario, porque lo estamos haciendo por amor. Lo estamos haciendo en ese espíritu correcto de que es para el Señor. Y ese es el espíritu, hermanos, de la iglesia. Que cada cosa que hagamos aquí, desde un viaje misionero a ayudar a personas que están tomando un desayuno porque salen a trabajar temprano, cualquiera de los ministerios que hagamos, visitar a una persona enferma, lo que sea, tiene que hacerse en ese espíritu de amor total para el Señor. Si no, hermanos, eso es pura actividad, eso es puro programa. Podemos impresionar a otras iglesias, podemos impresionarnos a nosotros mismos, pero el Señor sabe lo que hay en nuestro corazón y cuál es la intención por la cual lo hacemos. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros sea siempre así. Cuestión de que lo que hagamos, nuestro Dios esté contento y gozoso con eso. Como buenos hijos delante de nuestro Padre, vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Yo te suplico, Señor, que cada uno de nosotros ponga en práctica todas estas enseñanzas. Que tú nos ayudes tanto a los adultos como a las hermanas, como a los jóvenes, a actuar íntegramente delante de ti, para que todo lo que hagamos, lo hagamos para tu gloria y para tu honra, y tú des el fruto de la obra, el fruto de hacer lo que tú quieres, pero hacerlo bien. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.